En un mundo plagado de injusticia y confusión, el profeta Habacuc emerge con preguntas audaces sobre la justicia divina y el sufrimiento humano. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Cómo responde Dios al mal en el mundo? Hoy, exploramos las profundidades del libro de Habacuc, buscando respuestas a estas preguntas eternas. Sumérgete con nosotros en El enigma de Habacuc, fe y justicia en un mundo imperfecto, donde descubrimos cómo sus antiguas palabras siguen resonando en nuestro tiempo. Esta es la profecía que recibió Habacuc, un profeta que buscaba respuestas en medio de un tiempo de gran tribulación y confusión. En su visión, Habacuc se dirige a Yahvé con una mezcla de desesperación y fe. Dijo Habacuc: ¿Hasta cuándo, Yahvé, clamaré por ayuda y tú no escucharás? ¿Cómo puedo gritar, opresión, sin que tú actúes para salvar? ¿Por qué me haces testigo de la injusticia y la tiranía? Veo por todas partes indignación y violencia, contención y discordia floreciendo. La ley parece impotente, la justicia no prevalece. Los malvados dominan sobre los justos, y así, la justicia parece distorsionada y pervertida. En su angustia y confusión, Habacuc cuestiona a Yahvé, buscando entender el sufrimiento y la injusticia que ve a su alrededor. En su diálogo con Dios, Habacuc expresa la angustia que siente al ver cómo el mal parece prevalecer sobre el bien. Dijo Yahvé: observa las naciones, mira y quédate asombrado y atónito. Estoy realizando una obra en tus días que no podrías creer, incluso si alguien te la contara. En esta respuesta, Yahvé promete a Habacuc que, a pesar de las apariencias, está trabajando en un plan más grande, uno que va más allá de la comprensión humana inmediata. Es un mensaje de esperanza y fe en medio de tiempos oscuros, recordando a Habacuc y a los oyentes de su profecía que, incluso en medio de la opresión y la injusticia, Yahvé está en control y tiene un propósito que eventualmente se revelará. Habacuc continúa su revelación, describiendo la llegada de un pueblo poderoso y temible: los caldeos. Esta descripción pinta un cuadro de una fuerza invasora implacable y devastadora. Dijo Habacuc: ahora, Yahvé está levantando a los caldeos, ese pueblo feroz y ardiente. Avanzan a través de vastas distancias para conquistar y ocupar tierras que no son suyas. Son un pueblo temible y formidable. Su propia fuerza y poder son la fuente de su derecho y grandeza. Sus caballos son más rápidos que los leopardos, más feroces que los lobos en la oscuridad de la noche. Sus jinetes galopan con velocidad, avanzan desde lejos, descienden como águilas que se lanzan sobre su presa. Habacuc describe la velocidad y ferocidad de los caldeos, enfatizando su capacidad para atacar rápidamente y con una fuerza abrumadora. Dijo Habacuc: vienen para despojar y saquear, sus rostros arden con la pasión de la conquista, como el abrasador viento del este. Recogen prisioneros con tanta facilidad como quien recoge arena. La visión de Habacuc sobre los caldeos refleja un tiempo de gran tribulación y miedo. Los caldeos, conocidos por su brutalidad y por ser una fuerza imparable, son un símbolo de juicio y destrucción. En esta profecía, Habacuc transmite la inminente amenaza que representan los caldeos, un pueblo que se convierte en instrumento de la justicia divina, aunque su llegada traiga consigo violencia y desolación. Habacuc, en su diálogo con Dios, reflexiona sobre la naturaleza y las acciones de los caldeos y cuestiona la justicia divina en el contexto de la opresión y la violencia. Dijo Habacuc: este pueblo, los caldeos, se burla de los reyes y se ríe de los príncipes.
Desprecian todas las fortalezas, amontonando tierra para conquistarlas. Pero, como el viento, cambian y se van. ¿Qué pecado es hacer de la propia fuerza un Dios? ¿No eres tú, Yahvé, desde tiempos antiguos, mi Dios, mi Santo, que nunca muere? Tú, Yahvé, has designado a este pueblo como instrumento de justicia, estableciéndolo firmemente para castigar. Habacuc se esfuerza por entender cómo Dios, en su pureza y justicia, permite que los malvados prosperen y que los justos sufran. Dijo Habacuc: tus ojos son demasiado puros para mirar el mal, incapaces de ver la tiranía. ¿Por qué, entonces, observas en silencio mientras los traidores triunfan, mientras el malvado devora a alguien más justo que él? Habacuc utiliza una metáfora poderosa para describir la vulnerabilidad y la impotencia de los seres humanos frente a la opresión. Dijo Habacuc: los seres humanos son como peces en el mar, criaturas que se arrastran sin nadie que las defienda. En su lucha por comprender la justicia divina, Habacuc se enfrenta a la dura realidad de la injusticia y la opresión en el mundo. Su diálogo con Dios refleja una profunda búsqueda de significado y comprensión en medio de circunstancias difíciles y confusas. Habacuc continúa su reflexión sobre la naturaleza destructiva de los caldeos y su dependencia en sus propios medios y estrategias para obtener poder y riqueza. Dijo Habacuc: este pueblo, los caldeos, atrapa todo con su anzuelo, lo arrastra con su red, lo recoge en su malla. Así, triunfan y se regocijan con sus conquistas. Habacuc observa con desdén cómo los caldeos adoran sus propias herramientas de conquista, atribuyendo a ellas su éxito y prosperidad. Dijo Habacuc: en su arrogancia, ofrecen sacrificios a su propia red y queman incienso en honor a su malla, creyendo que éstas les proveen de lujo y abundante comida. Habacuc cuestiona la implacable ambición de los caldeos y su falta de misericordia hacia otras naciones. Dijo Habacuc: ¿continuarán desplegando su red sin fin, masacrando naciones sin piedad alguna? En estas palabras, Habacuc expresa su angustia y preocupación por la crueldad y la codicia desenfrenada de los caldeos. Su reflexión es un llamado a la conciencia sobre la responsabilidad moral y la humanidad en el ejercicio del poder y la conquista. Habacuc, en su búsqueda de respuestas y entendimiento, se posiciona en un lugar de vigilancia, esperando con paciencia la revelación de Dios. Dijo Habacuc: me mantendré en mi atalaya, me apostaré en las almenas, vigilante y atento, esperando ver qué me dirá el Señor, qué respuesta dará a mis quejas. Yahvé responde a Habacuc, instruyéndole sobre cómo proceder con la revelación que está por recibir. Dijo Yahvé: escribe la visión, grábala claramente en tablas, para que sea fácil de leer y entender. Esta visión es para un tiempo determinado, ansía cumplirse y no engaña. Aunque parezca que tarda en llegar, espera con paciencia, porque ciertamente se cumplirá sin falta. Dios contrasta la naturaleza de los justos y los injustos, enfatizando la importancia de la fidelidad y la integridad. Dijo Yahvé: mira cómo falla aquel cuyo corazón no es recto, pero el hombre justo vivirá por su fe y fidelidad. En estas palabras, Yahvé ofrece a Habacuc una perspectiva de esperanza y perseverancia, destacando que la justicia y la fidelidad son fundamentales para la vida verdadera y significativa. Habacuc reflexiona sobre la naturaleza destructiva de la codicia y la acumulación de riquezas, y cómo estas acciones finalmente llevan a la ruina. Dijo Habacuc: las riquezas son engañosas y traicioneras.
Aquel que es codicioso es como el Seol, insaciable como la muerte, nunca satisfecho. Reúne naciones y pueblos para su propio beneficio, sin descanso ni satisfacción. Habacuc predice que aquellos que acumulan riquezas injustamente enfrentarán la burla y el desprecio de otros y sufrirán las consecuencias de sus acciones. Dijo Habacuc: ¿no se levantarán tus acreedores de repente? ¿No despertarán tus deudas para atraparte? Serás presa de aquellos a quienes has oprimido. El profeta advierte sobre el destino inevitable de aquellos que han explotado y dañado a otros para su propio enriquecimiento. Dijo Habacuc: por haber despojado a muchas naciones, serás despojado a su vez. El resto de los pueblos te saqueará en respuesta a tu derramamiento de sangre y a tu saqueo de tierras, ciudades y sus habitantes. Estas palabras de Habacuc resuenan como una advertencia contra la avaricia y la opresión, recordando que la injusticia y la explotación traen consigo consecuencias graves y a menudo una retribución justa. Habacuc continúa su reflexión sobre las consecuencias de la explotación y la violencia, enfocándose en aquellos que buscan seguridad y poder a través de medios corruptos. Dijo Habacuc: ay del hombre que construye su casa mediante la explotación, que coloca su nido en lo alto para evitar la desgracia. Su búsqueda de seguridad a través de la opresión solo le traerá vergüenza y ruina. El profeta describe cómo incluso los elementos inanimados de una casa construida sobre la injusticia parecen clamar contra su dueño. Dijo Habacuc: la piedra de la pared misma clama contra él, y la viga de la estructura responde, testificando la maldad de sus acciones. Habacuc advierte sobre el destino de aquellos que construyen ciudades y establecen poder a través de la violencia y la corrupción. Dijo Habacuc: ay del hombre que edifica una ciudad con sangre y la funda sobre la maldad. Su esfuerzo está destinado a la ruina, y su legado será de vergüenza y desgracia. Estas palabras resuenan como una advertencia contra la construcción de poder y riqueza a través de medios inmorales y violentos, recordando que tales acciones llevan a la destrucción y al deshonor. Habacuc reflexiona sobre la futilidad de los esfuerzos humanos que se oponen a los designios de Dios y sobre la justicia divina que prevalecerá sobre la maldad y la opresión. Dijo Habacuc: ¿no es acaso la voluntad del Señor de los ejércitos que todo el trabajo arduo de los pueblos termine en vano, consumido por el fuego, y que los esfuerzos de las naciones resulten en nada? El profeta proclama una visión de un futuro en el que el conocimiento de la gloria de Dios llenará la tierra, una promesa de esperanza y redención. Dijo Habacuc: porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, tan abundante como las aguas que cubren el mar. Habacuc denuncia a aquellos que causan daño a sus prójimos, comparando sus acciones con dar de beber veneno, y advierte sobre la justicia divina que se volverá contra ellos. Dijo Habacuc: ay de aquel que hace daño a su prójimo, sirviéndole veneno y embriagándolo para ver su desnudez. Tú que buscas la vergüenza de otros, ahora serás cubierto de ignominia. El profeta describe cómo la justicia divina se manifestará, invirtiendo la situación de los opresores. Dijo Habacuc: la copa de la mano derecha del Señor se volverá contra ti, y tu propia gloria se verá opacada por la vergüenza. Estas palabras de Habacuc resaltan la certeza de que la justicia divina prevalecerá y que aquellos que causan sufrimiento y vergüenza a otros, finalmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Habacuc continúa su profunda reflexión sobre la justicia divina y la futilidad de la idolatría, contrastando la impotencia de los ídolos con la majestuosidad de Dios.
Dijo Habacuc. La violencia contra el Líbano caerá sobre vosotros, así como el terror de la matanza de animales. Porque habéis derramado sangre humana y devastado tierras, ciudades y sus habitantes. El profeta condena la idolatría, ridiculizando la idea de que un objeto inanimado pueda tener poder o divinidad. Dijo Habacuc. Ay del hombre que le dice a un pedazo de madera, despierta, o a una piedra muda, levántate. ¿Puede un ídolo, cubierto de oro y plata, tener aliento de vida? Habacuc cuestiona la lógica de adorar ídolos creados por manos humanas, destacando su incapacidad para hablar o actuar. Dijo Habacuc. ¿De qué sirve una imagen tallada, una obra de engaño, si su creador confía en ella para hacer ídolos mudos? Finalmente, Habacuc invita a un silencio reverente ante la presencia y la soberanía de Dios, quien es completamente diferente de los ídolos creados por el hombre. Dijo Habacuc. Pero el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio ante su presencia. Estas palabras resaltan la grandeza de Dios en comparación con la nulidad de los ídolos, invitando a la reflexión y al respeto ante la majestuosidad y santidad de Dios. Habacuc, en un tono de profunda reverencia y temor, ora a Dios, reflexionando sobre la grandeza y el poder divinos. Dijo Habacuc. Señor, he oído hablar de tu fama, me asombra, Señor, tu obra. En nuestra época, hazla conocida, en nuestra época, hazla evidente. En tu ira, recuerda la misericordia. El profeta describe la majestuosa aparición de Dios, resaltando su gloria y poder que llenan la tierra y los cielos. Dijo Habacuc. Dios viene desde Temán, el Santo desde el monte Parán. Su esplendor cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. Habacuc pinta una imagen vívida del poder divino, donde la luz y la energía emanan de Dios, simbolizando su fuerza y autoridad. Dijo Habacuc. Su resplandor es como la luz, rayos brillantes salen de sus manos, donde reside su poder. El profeta continúa describiendo la presencia de Dios como algo tan poderoso que incluso la enfermedad y la fiebre siguen su camino, simbolizando la inevitabilidad y la ineludibilidad de su juicio y poder. Dijo Habacuc. Ante él va la peste, y la fiebre sigue sus pasos. Esta oración de Habacuc revela un profundo respeto y temor hacia el poder divino, reconociendo la majestuosidad y la autoridad de Dios en el universo. Habacuc, en su oración, describe la magnificencia y el poder de Dios, que se manifiesta en la naturaleza y en los eventos históricos. Dijo Habacuc. Cuando te levantas, Señor, la tierra tiembla, tu mirada hace estremecer a las naciones. Las antiguas montañas se desmoronan, las colinas eternas se derrumban, tus caminos son eternos. El profeta observa cómo incluso las naciones más fuertes y los lugares más remotos sienten el poder de Dios. Dijo Habacuc. He visto las tiendas de Cusán en angustia, los pabellones de la tierra de Madián temblar. Habacuc se pregunta sobre la ira de Dios, que se manifiesta en la naturaleza, como si estuviera en guerra con los elementos mismos. Dijo Habacuc. ¿Está tu ira, Señor, contra los ríos, o tu furia contra el mar, cuando cabalgas en tus caballos, en tus carros de victoria? El profeta describe cómo Dios prepara su arco para la batalla, y cómo incluso la tierra reacciona a su presencia. Habacuc. Desenvainas tu arco, llenas el cielo de flechas. Con torrentes divides la tierra, la naturaleza misma, representada por montañas y mares, responde al poder de Dios,
mostrando su dominio sobre la creación. Dijo Habacuc: los montes te ven y tiemblan, una inundación de aguas pasa, el abismo emite su voz, alza sus manos hacia lo alto. Esta parte de la oración de Habacuc resalta la omnipotencia de Dios, capaz de alterar la naturaleza y la historia con su mera presencia y voluntad. Habacuc continúa su oración, describiendo la majestuosidad y el poder de Dios en acción, incluso en los elementos más fundamentales de la naturaleza. Dijo Habacuc: el sol y la luna se detienen en su curso, eclipsados por el brillo de tus flechas voladoras, por el relámpago de tu lanza resplandeciente. El profeta pinta una imagen de Dios en movimiento, su ira y poder afectando la tierra y las naciones. Dijo Habacuc: recorres la tierra con ira, pisoteas las naciones en tu furor. Habacuc reconoce el propósito divino detrás de esta manifestación de poder, una misión de salvación y justicia. Dijo Habacuc: sales para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Derribas la casa del malvado, exponiendo sus cimientos hasta la roca. El profeta describe cómo Dios, con sus propias armas, derrota a los líderes enemigos, aquellos que se regocijan en la opresión y la violencia. Dijo Habacuc: con tus flechas atraviesas al jefe de sus guerreros, que salen como una tormenta para dispersarnos, alegres como si fueran a devorar al desvalido en secreto. Habacuc concluye con una imagen poderosa de Dios dominando las fuerzas de la naturaleza, un símbolo de su supremacía sobre todo lo creado. Dijo Habacuc: con tus caballos pisoteas el mar, agitando las grandes aguas. Esta parte de la oración enfatiza la omnipotencia de Dios, capaz de controlar y utilizar los elementos más poderosos de la naturaleza para cumplir su voluntad y propósitos. Habacuc, profundamente conmovido por la revelación divina, expresa su reacción física y emocional ante la magnitud de lo que ha escuchado. Dijo Habacuc: mi cuerpo tiembla por completo, mis labios tiemblan al oírlo. Se apodera de mis huesos una sensación de podredumbre, y bajo mis pies, mis pasos vacilan. Me quedo en silencio, esperando el día de angustia que se levantará contra el pueblo que nos invade. A pesar de la desolación y la falta de prosperidad que describe, Habacuc encuentra una razón para la alegría, una esperanza que trasciende las circunstancias terrenales. Dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque las ovejas desaparezcan de los rediles y no haya ganado en los establos. En medio de la desesperanza, Habacuc declara su fe inquebrantable y su alegría en Dios, encontrando en él su verdadera fuerza y salvación. Dijo Habacuc: aún así, me regocijaré en Yahvé, me alegraré en Dios, mi Salvador. El Señor Yahvé es mi fortaleza, Él hace mis pies ligeros como los de una cierva, me hace caminar por mis alturas. La oración de Habacuc concluye con una nota de confianza y esperanza, reconociendo que, a pesar de las adversidades, Dios es su apoyo y guía. La última línea sugiere que estas palabras están destinadas a ser acompañadas por música, elevando el mensaje del profeta a una expresión de adoración y confianza en Dios. Exploraremos a continuación el libro bíblico de Habacuc, examinando su contenido tal y como se presenta en las Sagradas Escrituras. Profecía que recibió el profeta Habacuc en una visión. ¿Hasta cuándo, Yahvé, estaré pidiendo ayuda, si no me escuchas, gritar, opresión, en tu oído y no salvarás? ¿Por qué me presentas la injusticia, y miras donde hay tiranía? Indignación y violencia,
Esto es todo lo que veo, todo es contención y florece la discordia. Y así la ley pierde su dominio, y la justicia nunca se muestra. Sí, el malvado vence al recto, y por eso se ve que la justicia está distorsionada. Echad vuestros ojos sobre las naciones, mirad y quedaos asombrados, atónitos. Porque estoy haciendo algo en vuestros días que no creerías si te lo contaran. Porque ahora estoy provocando a los caldeos, ese pueblo feroz y fogoso que marcha millas por el país para apoderarse de las casas ajenas. Pueblo temible y temible, de su poder procede su derecho y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos en la oscuridad, sus jinetes galopan, sus jinetes avanzan desde lejos, descendiendo como un águila para abalanzarse sobre su presa. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This podcast is brought to you by Carvana. Car shopping shouldn't feel like preparing for a marathon of paperwork. That's why Carvana makes buying and financing your car easy. From start to finish, search thousands of vehicles with great prices. All online, all on your time. And when you're ready, your new car shows up right at your door. It doesn't get better than that. Buy your car the easy way. On Carvana. Delivery fees may apply. Todos ellos vienen a despojar, abrazándose el rostro como el viento del este, recogen a los prisioneros como si fueran arena. Son pueblo que se burla de los reyes y se ríe de los príncipes. Se burlan de todas las fortalezas, amontonan tierra y las toman. Entonces el viento cambia y se va. Pecador el que hace de su propia fuerza su Dios. ¿No eres tú, desde la antigüedad, Yahvé, mi Dios, mi Santo, que no muere? Yahvé, tú has hecho de este pueblo un instrumento de justicia, lo afirmaste como una roca para castigar. Tus ojos son demasiado puros para fijarse en la maldad, no puedes contemplar la tiranía. ¿Por qué miráis mientras los hombres son traicioneros y os quedáis en silencio mientras el malvado se traga a otro mejor que él? Tratas a los hombres como peces en el mar, como seres que se arrastran y no tienen dueño. Pueblo este, que todo lo atrapa en su anzuelo, que lo atrae con su red, que en su red lo recoge, y así triunfantemente se regocija. Ante esto ofrecen sacrificio a su red, y queman incienso a su red, para proveerles de lujo y comida abundante. ¿Vaciarán entonces su red sin cesar, masacrando naciones sin piedad? Estaré en mi atalaya, y me apostaré en mis almenas, estando atento para ver qué me dirá, qué respuesta dará a mis quejas. Entonces respondió Yahvé y dijo, escribe la visión, escríbela en tablas para que sea fácil de leer, pues esta visión es solo para su tiempo, deseosa de su propio cumplimiento, no engaña, si llega lentamente, espera, porque llegará, sin falta. Mirad cómo flaquea aquel cuyo alma no está en rectitud, pero el hombre recto vivirá por su fidelidad. Las riquezas son ciertamente cosa traicionera. Altivo e incapaz de descansar es el que es codicioso como el Seol, que es como la muerte, insaciable, que reúne a todas las naciones para sus propios fines, reúne a todos los pueblos para su propio beneficio. ¿No harán todos los hombres sátiras sobre él y pondrán contra él epigramas? Ellos dirán, ¿no se levantarán de repente tus acreedores, y no se despertarán tus deudas? Entonces será su víctima. Por cuanto habéis despojado a muchas naciones,
todo el resto de los pueblos os despojará a vosotros, porque has derramado sangre de hombres y has saqueado el país, la ciudad y todos los que en ella habitan. La desgracia le sobreviene al hombre que explota a otros por amor a su casa, para poner en lo alto su nido y escapar así de la mano del infortunio. Has procurado avergonzar a tu casa, al acabar con muchos pueblos habéis trabajado vuestra propia ruina. Porque la piedra desde las mismas paredes clama, y la viga responde desde la armadura. La desgracia le sobreviene al hombre que edifica una ciudad con sangre y funda una ciudad sobre la maldad. ¿No es voluntad de Yahvé de los ejércitos que el trabajo de los pueblos acabe en fuego, y el trabajo de las naciones quede en nada? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como se hinchan las aguas del mar. Viene aflicción al hombre que da de beber a su prójimo, que vierte su veneno hasta emborracharlos, para mirar su desnudez. Estás ebrio de ignominia, no de gloria. Ahora te toca beber y mostrar tu prepucio. La copa de la diestra de Yahvé se acercará a ti, y la ignominia cubrirá tu gloria. Porque la violencia hecha al Líbano os abrumará, y también la matanza de fieras espantadas, porque habéis derramado sangre de hombres y arrasasteis la tierra, la ciudad y todos los que en ella habitan. La desgracia le sobreviene al hombre que dice al trozo de madera, despierta, a la piedra muda, de pie. Y ese es el oráculo. Puede que esté bañado en oro y plata, pero ni un soplo de vida en su interior. ¿De qué sirve una imagen tallada, o que su autor la talle? Es una cosa de metal, un oráculo mentiroso. ¿De qué sirve que su creador confíe en esto y forme ídolos tontos? Pero Yahvé está en su santo templo, enmudezca delante de él toda la tierra. Oración del profeta Habacuc, tono como para endechas. Yahvé, he oído de tu fama, tu obra, Yahvé, me inspira pavor. Repetirlo en nuestro tiempo, revelarlo en nuestro tiempo. A pesar de toda tu ira, recuerda ser misericordioso. Eloá viene de Temán, y el santo del monte Parán, su majestad vela los cielos, la tierra está llena de su gloria. Su resplandor es como el día, los rayos brillan de sus manos, ahí es donde se esconde su poder. La peste va delante de él, la fiebre le pisa los talones. Cuando se levanta hace temblar la tierra, con su mirada hace temblar a las naciones. Entonces las montañas antiguas son desalojadas, las colinas eternas se hunden, su camino desde lo antiguo. He visto aterrorizadas las tiendas de Cusán, y estremeciéndose los pabellones de la tierra de Madián. Yahvé, ¿está ardiendo tu ira contra los ríos, o tu furor contra el mar, que vienes montado en tus caballos, en tus carros victoriosos? Destapas tu arco, tensas su cuerda con flechas. Zanjas la tierra con torrentes, los montes tiemblan al verte, grandes corrientes barren su camino, el abismo ruge con fuerza, levanta sus manos en lo alto. El sol y la luna permanecen en sus casas, evitando el resplandor de tus flechas, el resplandor de tu lanza resplandeciente. Enfurecidos recorrís la tierra, con ira pisoteáis las naciones. Marchaste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, has derribado la casa del impío, has descubierto sus cimientos hasta la roca. Con tus flechas habéis traspasado al jefe de sus guerreros, que con gritos de alegría salieron corriendo para dispersarnos, como si quisieran devorar a algún pobre desgraciado en su guarida. Con tus caballos hollaste el mar, con el oleaje de muchas aguas. He oído. Todo mi cuerpo tiembla, mis labios tiemblan ante el sonido, la decadencia se apodera de mis huesos, mis pasos vacilan debajo de mí.
Espero con calma el día de la angustia que amanece para el pueblo que ahora nos ataca. Porque la higuera no florecerá, ni habrá fruto en la vid, el olivo faltará, los campos no darán alimento, las ovejas desaparecerán del redil, ni habrá cualquier ganado en los establos. Pero me alegraré en Yahvé, me alegraré en Dios mi Salvador. Yahvé mi Señor es mi fortaleza, Él aligera mis pies como los de una sierva, Él afirma mis pasos en las alturas. Para el director del coro, en instrumentos de cuerda, ahora queremos compartir este análisis. El libro de Habacuc comienza con un diálogo íntimo y perturbador entre el profeta y Dios, centrado en el cuestionamiento de la justicia divina. Esta sección refleja una lucha profunda y universal con el problema del mal y la injusticia en el mundo, un tema que ha resonado a través de las edades. Habacuc se enfrenta al dilema de la presencia del mal en un mundo gobernado por un Dios justo y todopoderoso. Sus preguntas son directas y apasionadas, expresando angustia y confusión sobre cómo un Dios amoroso y justo puede permitir la opresión y la violencia. En el tiempo de Habacuc, Judá estaba atravesando una época de corrupción moral y opresión. El profeta observa la injusticia, la violencia y la desolación que lo rodean, lo que intensifica su lucha por comprender la naturaleza y la justicia de Dios. A diferencia de muchas otras figuras bíblicas, Habacuc se dirige directamente a Dios con sus preguntas. Este diálogo refleja una relación personal y profunda con Dios, caracterizada por la honestidad y la búsqueda de entendimiento. Habacuc cuestiona no solo el silencio de Dios ante el mal, sino también la aparente inacción divina. Sus preguntas abordan temas teológicos complejos relacionados con la soberanía de Dios y la presencia del mal en el mundo creado por Él. El dilema planteado por Habacuc es fundamental en la teología y la filosofía religiosa. Aborda el problema del mal, como un Dios bueno y omnipotente permite que exista el sufrimiento y la maldad. Las preguntas de Habacuc también exploran la tensión entre la fe y la duda. Su disposición para cuestionar y buscar respuestas demuestra una fe que es reflexiva, no ciega, y dispuesta a enfrentar las realidades difíciles del mundo. Las preguntas de Habacuc resuenan con las experiencias y luchas humanas a lo largo del tiempo. Muchos se han identificado con su búsqueda de justicia y comprensión en un mundo a menudo caótico y doloroso. En el diálogo entre Habacuc y Dios, la respuesta divina a las inquietudes del profeta introduce una perspectiva compleja y desafiante sobre la justicia y la soberanía de Dios. Esta sección aborda cómo Dios planea usar instrumentos improbables para ejecutar su juicio y cumplir sus propósitos. Dios revela a Habacuc que levantará a los caldeos, conocidos por su ferocidad y brutalidad, para ejecutar su juicio sobre la nación de Judá. Esta revelación es desconcertante y paradójica, ya que los caldeos son un pueblo más impío que aquellos a quienes van a castigar. Esta respuesta divina plantea un conflicto teológico aún mayor para Habacuc. La idea de que un Dios justo use a una nación impía como agente de su juicio es difícil de reconciliar con la comprensión tradicional de la justicia divina. La respuesta de Dios a Habacuc subraya su soberanía sobre las naciones y los eventos históricos. Aunque los caminos de Dios puedan parecer incomprensibles o incluso inquietantes, la narrativa bíblica enfatiza que sus planes son justos y están más allá de la plena comprensión humana. Esta sección del libro desafía a los lectores a aceptar que los caminos y los juicios de Dios pueden ser misteriosos y que su justicia a menudo opera de manera que desafía la lógica y las expectativas humanas. La inminente invasión caldea es presentada no solo como un castigo, sino también como un medio para purificar y corregir al pueblo de Judá.
Esto refleja una visión de que el sufrimiento puede tener un propósito redentor en el plan divino. Dios utiliza a los caldeos como un instrumento de justicia retributiva, pero también hay un elemento de justicia correctiva. La tribulación tiene como objetivo final llevar a la nación de Judá a un lugar de arrepentimiento y restauración. La respuesta de Dios a Habacuc, aunque desafiante, es también una invitación a profundizar en la fe. Habacuc debe aprender a confiar en la justicia y la bondad de Dios, incluso cuando no entiende completamente sus métodos o sus tiempos. A través de esta interacción, Habacuc, y por extensión los lectores, se ven desafiados a reconocer la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias, confiando en que su justicia prevalecerá finalmente, a pesar de las apariencias inmediatas. La respuesta de Dios obliga a Habacuc a reevaluar su percepción de la justicia divina. En lugar de ver la justicia como una simple retribución, se presenta como un concepto más complejo que involucra paciencia, timón y la utilización de medios inesperados. El tema de la justicia divina se convierte en un hilo conductor en el libro de Habacuc, invitando a los lectores a explorar y contemplar las dimensiones más profundas y a menudo misteriosas de la justicia y la soberanía de Dios. El libro de Habacuc no solo aborda las respuestas divinas a las injusticias del mundo, sino que también profundiza en la comprensión de la naturaleza de Dios y cómo ésta se relaciona con la existencia del mal y la opresión. Habacuc reflexiona sobre la santidad y la justicia de Dios, cuestionando cómo un ser tan puro puede tolerar o usar la maldad para sus propósitos. Esta reflexión es fundamental para comprender la tensión entre la naturaleza divina y la realidad del mal. El profeta pone en contraste la maldad y corrupción humanas con la pureza y perfección de Dios, resaltando la discrepancia entre los caminos humanos y los divinos. Habacuc explora la problemática de por qué los justos sufren y los malvados prosperan, una pregunta que ha sido central en la teodicea y la filosofía religiosa a lo largo de la historia. La lucha de Habacuc refleja la experiencia común de muchos creyentes que enfrentan el mal y el sufrimiento en el mundo, buscando mantener su fe a pesar de las preguntas sin respuesta. Habacuc contempla la posibilidad de que Dios tolere temporalmente el mal como parte de un plan más grande y misterioso, donde incluso la maldad puede ser utilizada para lograr un propósito final de justicia y redención. La narrativa sugiere que Dios, en su soberanía, puede permitir el mal como un medio para lograr fines justos, aunque esto puede ser difícil de entender desde la perspectiva humana. A pesar de las preguntas difíciles, Habacuc muestra una evolución en su comprensión y fe, llegando a una aceptación más profunda de la justicia y soberanía de Dios, incluso en medio del aparente triunfo del mal. A lo largo del libro, Habacuc se mueve hacia una visión de esperanza, basada en la confianza de que la justicia divina finalmente prevalecerá y que Dios actuará para corregir y redimir las injusticias del mundo. Las reflexiones de Habacuc sobre la justicia de Dios y el problema del mal tienen una resonancia significativa en el mundo contemporáneo, donde las preguntas sobre el sufrimiento, la injusticia y la fe continúan siendo pertinentes. Las cuestiones planteadas por Habacuc siguen siendo centrales en la reflexión teológica y filosófica moderna, ofreciendo perspectivas importantes sobre cómo los individuos y las comunidades pueden abordar la presencia del mal y el sufrimiento en sus vidas y en el mundo. En el libro de Habacuc, la visión de un juicio universal amplía la narrativa más allá de la situación inmediata de Judá y los caldeos, abarcando una perspectiva más amplia de la justicia divina aplicada a todas las naciones. Habacuc profetiza la caída eventual de los caldeos y otros opresores.
Esta profecía subraya que ninguna nación, independientemente de su poder o maldad, está exenta del juicio divino. Estas visiones reflejan un tema de justicia retributiva, donde las naciones que practican la opresión y la violencia finalmente enfrentan las consecuencias de sus acciones. Las profecías de Habacuc revelan a Dios no solo como el protector de Israel, sino como el soberano y juez de todas las naciones. Esto refuerza la idea de que Dios está activamente involucrado en los asuntos del mundo. El alcance universal de la justicia divina. Habacuc extiende el concepto de justicia divina a un contexto global, indicando que Dios observa y responde a la injusticia en todas partes, no solo en Israel. En las visiones de Habacuc, Dios es retratado como un guerrero poderoso que lucha contra la maldad y libera a los oprimidos. Esta imagen contrasta con las percepciones de impotencia o indiferencia que podrían surgir de la presencia del mal y la opresión. La representación de Dios como un guerrero que trae juicio a los opresores también implica la promesa de liberación y restauración para aquellos que han sido oprimidos. Habacuc utiliza un lenguaje poético y simbólico para describir las visiones del juicio divino. Estas metáforas potentes sirven para transmitir la magnitud y la seriedad del juicio de Dios. Las visiones de Habacuc son dramáticas y vívidas, diseñadas para evocar una respuesta emocional y espiritual profunda en el lector, destacando la seriedad del pecado y la justicia inminente de Dios. Las visiones de Habacuc sobre el juicio universal invitan a la reflexión contemporánea sobre temas de justicia, responsabilidad y el papel de las naciones y líderes en el mundo actual. Aunque arraigadas en un contexto histórico específico, las visiones de Habacuc sobre el juicio y la justicia divina continúan siendo relevantes, ofreciendo perspectivas sobre cómo las sociedades modernas pueden entender y responder a la injusticia y la opresión. La culminación del libro de Habacuc es una poderosa afirmación de fe y confianza en Dios, incluso en medio de circunstancias adversas y desafiantes. Esta sección del libro ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza de la fe verdadera. Habacuc declara su fe inquebrantable en Dios, a pesar de la devastación y el sufrimiento que le rodean. Esta declaración es significativa porque se hace en un contexto de incertidumbre y aparente abandono. El profeta expresa una profunda alegría y seguridad en Dios, no basada en las circunstancias externas, sino en el carácter inmutable y fiable de Dios. En tiempos de crisis, la fe de Habacuc sirve como un ancla. A pesar de las preguntas sin respuesta y la aparente ausencia de justicia, su fe permanece firme, mostrando que la verdadera fe sobrevive y se fortalece incluso en la adversidad. Habacuc ilustra que la fe no siempre requiere comprensión. A veces, la fe implica confiar en Dios a pesar de no entender sus planes o métodos. Habacuc reconoce que, aunque no entiende completamente los caminos de Dios, confía en su soberanía y justicia. Esta es una fe que se basa en la relación y el conocimiento del carácter de Dios. La fe de Habacuc se basa en la promesa de que Dios actuará de acuerdo con su justicia y misericordia. Aunque el juicio viene, también lo hace la promesa de restauración y redención. Habacuc se convierte en un modelo para los creyentes en cómo enfrentar las preguntas difíciles y las realidades dolorosas del mundo, manteniendo la fe en Dios. La historia de Habacuc muestra que la fe auténtica no depende de circunstancias favorables, de hecho, puede florecer y profundizarse en medio de la adversidad. La fe de Habacuc es extremadamente relevante en el mundo moderno, donde las personas a menudo enfrentan sufrimientos y desafíos que ponen a prueba su fe. Habacuc ofrece un ejemplo de cómo mantener la fe en tiempos difíciles.
La historia de Habacuc anima a los creyentes a abrazar la fe y la esperanza, incluso cuando el futuro parece incierto o cuando se enfrentan a desafíos abrumadores. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que te ayudarán a meditar mejor esta historia. Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14, versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139, versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14, versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3, versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2, versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6, versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17, versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Proverbios 14, versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139, versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14, versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3, versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad.
Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad.
Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán.
Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. No prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29.
El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces,
pero cada vez se levanta. Salmo 9, versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13, versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37, versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3, versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2, versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6, versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17, versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40, versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Proverbios 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros.
Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad.